llámalo universo, llámalo energía, llámalo como quieras, al final nos referimos todos a lo mismo. Yo he dicho todo eso, lo he dicho, está ahí públicamente. Este vídeo es en respuesta a un comentario que recibí en otro vídeo anterior sobre 10 consejos para católicos principiantes. Dejé ese comentario sin responder porque no he encontrado la manera de dar una respuesta breve, sencilla y clara. Entonces he decidido que merece la pena dedicarle un vídeo entero. El comentario dice: yo estoy en el punto en que creo en Dios, pero no sé si necesariamente necesito a la religión. Explícanos cómo llegaste tú a la religión. Yo no estoy preparada para contar mi testimonio completo. Algún día lo haré, probablemente será largo si tengo que contarlo todo. Pero sí quiero responder a este comentario porque yo he pasado por ahí. Yo soy espiritual, pero no soy religiosa. Todas esas historias que nos contamos, yo he pasado por ahí. Por lo tanto, todo lo que voy a decir en este vídeo desde la perspectiva de ya haber llegado a la iglesia desde hace un año y pico, no quiero que nadie se lo tome ni como una crítica ni como una ofensa, porque no voy por ahí. Al contrario, le estoy hablando a la Laura de hace 2 años, 5 años, 10 años, que estaba en ese punto y estaba buscando y no sabía lo que buscaba. Dicho esto, ¿de dónde vengo? Yo me crié en una familia católica, nos bautizamos, fuimos a colegios católicos, hablo en plural porque tengo un hermano, hicimos la primera comunión, la confirmación y ya. Después de la confirmación, para mí se acabó, me fui. Yo nunca dejé de creer en Dios. De hecho, si a mí me preguntaban, yo decía que era católica, hasta que un día un amigo que sí era católico me dijo: no, tú no eres católica. Lo era por educación, por tradición. Realmente sí creía en Dios, pero la verdad es que yo no entendía bien el concepto de la salvación, con lo cual no entendía nada en realidad. Entonces, ¿qué pasó? Pues como tanta gente sí tuve ese tipo de crianza, pero es verdad que mis padres con su mejor intención delegaron mucho en el colegio, en las catequesis y creo que no debían haberlo hecho así. De hecho, yo con mis hijos no lo hago así. Entonces pasé por varias fases, me acerqué mucho al New Age, también en parte porque es como el final del siglo XX, es como ha habido este boom, ¿no?, del New Age, y parece que eso es lo correcto, que esa es la verdad, que, o sea, si no haces yoga y no meditas, por favor, ¿quién eres, no? Entonces, podemos hablar de eso otro día si os interesa, es un tema muy, muy interesante. Pero yo nunca me sentía completamente llena. A mí me faltaba una paz que yo en el fondo de mí sabía que podía tener, pero no encontraba cómo o dónde o qué tenía que hacer, no sabía cuál era la pieza que faltaba. Y ya de mayor fue sobre todo viendo canales de YouTube normalmente de temas relacionados con la maternidad, que es un tema que me interesa mucho. Me llamaba la atención, veía muchas youtubers de Estados Unidos, todas ellas tenían en común que eran cristianas. No era el tema de su canal, pero eso siempre estaba ahí. Eran de diferentes denominaciones. Hay muchas youtubers que son mormonas y hay muchas que no tienen denominación, que eso es algo que yo antes no conocía. Pero me llamaba la atención cómo hacían constantemente referencia a Dios. Decían cosas como, no sé, te iban a explicar la historia de cómo decidieron adoptar a sus hijos y no, y Dios me dijo que adoptara. O te decían, oye, Dios me dijo que hiciera este canal de YouTube y ahora tengo 1 millón de seguidores y vivo de esto y es algo que yo no podía haber planificado. Y hablaban con mucha naturalidad de Dios y de cómo hablaban con Dios y de cómo Dios les contestaba y les decía cosas, les decía lo que tenían que hacer, que realmente era parte de su vida. No era solo como pasa muchas veces, que es solo algo que haces como por cumplir o porque tocas, y hay que ir a misa el domingo, pero en el fondo luego en mi día a día Dios no está, ¿no? Eso creo que nos ha pasado a muchos. A ellas no les pasaba eso, Dios estaba en todas partes, era parte de su conversación, era como parte de su familia y lo decían con toda naturalidad. También tenían una rutina de oración, era algo normal, oraban en familia y también tenían una rutina de lectura y estudio de la Biblia. Es algo que yo no había conocido nunca y pensaba,
¿cómo lo hacen? Porque cuando yo intentaba leer la Biblia, y la he leído relativamente mucho, pero no entendía bien y no sabía, para empezar no sabía conectar unas cosas con otras, eran como ideas sueltas que a mí no me encajaban y no sabía extraer enseñanzas que me sirvieran para mi día a día. Yo iba un poco como buscando el truco de qué tengo que hacer con mi vida. Estaba como muy en el mundo, ¿no? Y creo que mucha gente lee así la Biblia, como buscando, ¿y dónde dice qué? ¿Y dónde dice qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, como mi educación y mi tradición son católicas, un día decidí ir a misa. Y fue un desastre. La verdad es que fue un desastre y no volví. Entonces yo seguí con ese discurso de creo en Dios, soy espiritual, pero religión no, iglesia no, es más bien como que yo sola puedo, ¿no? Yo sola me lo monto. Pero siempre había algo que faltaba, siempre faltaba una pieza y no sabía cuál era y os aseguro que la he buscado en todos los lugares equivocados. Todo lo he probado, todo lo he investigado. Hay cosas que no he probado, pero sí las he investigado y siempre había como algo no cuadraba. Había algo que no cuadraba, que era lo que faltaba. Y luego os explicaré por qué creo que busqué en todos los sitios menos en este, que me parece que es algo muy común por los comentarios que estoy recibiendo. Finalmente, un día, en medio de la desesperación por una situación personal muy complicada, que contaré el día que haga el vídeo completo del testimonio, yo recé por primera vez, o sea, no recé por primera vez porque yo hablaba mucho con Dios, pero era como Dios era algo así etéreo al que yo le hablaba, quizá porque hablar conmigo misma era un poco, estoy loca, y entonces yo decía que hablaba con Dios, pero no sé muy bien lo que estaba haciendo. El caso es que ese día, por mi desesperación y porque sí había una base de fe y porque sí tenía los sacramentos, tenía el bautizo y tenía la confirmación, y yo creo que eso es como un hilo que te une a Dios, y por más que tú te separes, ese hilo sigue estando ahí y Dios lo usa para tirar de ti. Y en el momento en el que tú te dejas, Él termina de tirar del todo. Entonces yo ese día recé verdaderamente poniendo mi situación y mi vida en manos de Dios. Fue como una rendición total y absoluta y sincera. De verdad, fue ese momento de decir, yo sola no puedo. Yo sola no puedo. Y no dije, ¿y si estás ahí? Porque yo sí sabía que estaba ahí. Lo que no sabía era cómo llegar. Entonces Dios me escuchó y me contestó. Y eso también va a ir a mi testimonio porque fue un momento de shock absoluto para mí. Pero Dios me respondió y resolvió mi situación. La resolvió. También es verdad que, como hace siempre Jesús en la Biblia, Jesús siempre, antes de darte algo, te pide algo, ¿verdad? Entonces hizo eso también, me pidió algo a cambio, también es algo que probablemente va a ir a mi testimonio. Y es uno de los motivos por los que estoy hoy aquí. El caso es que pasado muy poco tiempo, bueno, no tan poco tiempo, ¿cuánto tiempo pasó? Sí, pasó como 1 año o 2. No recuerdo muy bien cuánto tiempo pasó, yo desde 2020 no calculo bien los años, la verdad, pues como que me han robado 1 año y no calculo bien. No sé si pasó 1 año o 2 después de esa situación. Y estaba en otra situación complicada que llevaba arrastrando prácticamente desde hacía 15 o 20 años. Y estaba buscando un psicólogo. Yo creía que necesitaba ayuda psicológica. Y decidí, porque ya estaba como en este proceso de acercamiento, decidí que quería que fuese un psicólogo católico. No quería a nadie que fuese materialista, no quería a nadie que estuviese metido en la New Age, no quería a nadie que fuese a decirme, tú puedes, y querer es poder y manifiéstalo y todo eso, pero no encontraba. Y los hay, y seguro que los hay muy buenos, pero yo no tenía que encontrarlo, porque no era eso lo que necesitaba. Y ahí, otra vez, Dios me habló y me dijo, tú no necesitas un psicólogo, tú necesitas un cura. Claro, la primera reacción siempre es como de, ¿esto ha pasado esto o no ha pasado? De verdad me estoy volviendo loca. El caso es que yo al día siguiente estaba hablando con un cura y ese fue mi punto de no retorno. Ahí ya no había vuelta atrás. Y yo salí de allí con la certeza de que ese era el lugar, de que esa era la pieza que faltaba, de que sí lo que dice la Biblia es verdad, de que sí la Iglesia Católica es la verdadera. Y sí, ahí empecé a arañar un poquito
esa paz que yo sabía que podía tener. Y aún así había muchas cosas que yo no terminaba de entender, muchas cosas que no veía clara, y también es uno de los motivos por los que hago este canal, porque sé que hay mucha gente que está en ese punto y a mí me fue muy bien encontrar gente que me explicara las cosas como a mi nivel, en un lenguaje que yo en ese momento pudiera entender. Porque yo a veces veía a lo mejor conferencias de sacerdotes o de teólogos y me daba la sensación siempre de que hablaban para ellos, de que hablaban para el que ya sabe y pensaba, ¿y aquí quién habla normal? Y en parte por eso estoy aquí. El caso es que yo había cosas que no veía claras. Yo, por ejemplo, no quería casarme. Tenía ya 2 hijos, muchos años de convivencia, teníamos una relación muy estable, muy buena, ninguna crisis. Y no veía, de verdad no veía necesidad de casarme, aparte de la pereza que me daba todo el fiestón y toda la expectativa social y todo eso. Pero nos casamos. Y nos casamos en parte porque habíamos decidido someternos y obedecer. Y sé que eso es algo que suena horrible para alguien que está fuera de la iglesia o que está justo entrando. Esto de someterse y obedecer suena horrible. A mí hace poco tiempo me habría sonado horrible. Pero de verdad no encuentro palabra más adecuada que someterte y obedecer. No hay palabras que definan mejor de qué va esto. Y el caso es que lo hicimos y comprobamos por nosotros mismos que sí, que el sacramento hace algo. Y me lo habían explicado, pero es como tener hijos, es como parir. Por más que te lo cuenten, por más que te imagines, hasta que no lo vives y tienes tú la experiencia personal, no lo sabes, no lo puedes entender. Antes a lo mejor creías que lo entendías, pero no, tienes que vivirlo. Resumiendo mucho, porque pasaron muchas más cosas, me puse a estudiar y me puse a investigar qué dice Jesús realmente sobre la iglesia, qué dice sobre los sacramentos, dónde es que los ha instituido. Y vi una vez un meme que tenía una lista de diferentes denominaciones cristianas y todas tenían una fecha de creación y un nombre de su fundador. Y solo la Iglesia Católica tenía año 33, Jesucristo, Jerusalén. Solo esta. No voy a dar todas las referencias bíblicas sobre esto porque lo puedes encontrar muy fácilmente en internet y además yo no soy experta, pero sí voy a dar una que me parece importante. Y es cuando en los Hechos de los Apóstoles se cuenta que Felipe iba caminando, creo que de Jerusalén a Gaza, y se encontró un etíope que estaba leyendo el libro de Isaías, del profeta, y le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y el otro le contesta: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me guía? De ahí lo tienes. ¿Cómo vas a entenderlo si nadie te guía? Esa es la riqueza de la Iglesia Católica. No solo que es la verdadera, que le instituyó Jesús, todo eso súper importante, investiga para ver si te convences o no te convences. Estamos a hombros de gigantes. No tienes que descubrirlo todo por ti mismo. No es cuestión de leo la Biblia. No es cuestión de leo la Biblia y ya está. Por ciencia infusa lo entiendo todo. Recuerdo una conversación hace años con una persona que me decía que leer la Biblia es peligroso. Yo me río porque en ese momento me reía. Me decía: leer la Biblia es peligroso. La gente no debería leer la Biblia porque no pueden entenderla. A mí me chocó mucho en su momento. Ahora pienso que en cierta parte tiene razón. Creo que sí es importante leer la Biblia. Yo la leo todos los días, la estudio, tengo mi código de colores para subrayar y voy organizando un poco las ideas. Sí es importante, pero ¿qué vas a entender por ti mismo? De verdad, ¿qué vas a entender por ti mismo? O peor, no tú solo, sino con influencia del enemigo, porque eso también es real. Porque puedes coger cualquier versículo de la Biblia y le puedes dar un giro retórico para que hable como a ti te interesa que hable. Lo puedes hacer, todo es cuestión de perspectiva. Pero aquí tenemos a los padres de la iglesia, tenemos el catecismo, tenemos la doctrina. Todo esto nos ayuda a entender el mensaje. Pero además tenemos la importancia de los sacramentos, que como dije antes, hasta que no los vives, pero de verdad no puedes entenderlo. Yo he pensado cómo hacer un vídeo sobre los sacramentos y no encuentro las palabras para explicarlo. Seguro que hay gente más experimentada que yo que las tiene, pero es algo que cuando estás fuera, por más que lo escuches, no lo sé, a mí no me llegaba, yo no lo entendía.
Y todo eso no lo tienes fuera de la iglesia. No existe un equivalente, no hay un sucedáneo. Creo que por eso están tan de moda hoy en día los rituales, los amuletos y muchas prácticas que pretenden en cierta forma sustituir a la religión, porque al final es eso de si no crees en Dios acabarás creyendo en cualquier cosa. Entonces sustituimos la oración por la meditación oriental, porque la meditación católica también existe, pero es otra cosa. Sustituimos el sacramento de la penitencia, la confesión, por los coaches, los psicólogos, las terapias. Sustituimos el santoral por los días del Día Internacional de, viene la UNESCO y sustituye a la Iglesia. Y así un largo etcétera, daría para 7 vídeos más. La dirección espiritual que encuentras en la Iglesia no la encuentras en ningún curso de desarrollo personal, en ninguna terapia de crecimiento espiritual. Y por supuesto no lo puedes hacer tú solo. Es que no podemos. Así no funciona. Y además, la comunidad también es importante. Todos somos iglesia. Uno no es cristiano a solas en su casa. No, uno no es cristiano a solas en su casa. Jesús los mandó de 2 en 2 y a todos ahí por el mundo a mezclarse con la gente. No les dijo quédate en tu casa. También en la Biblia encuentras referencias sobre la importancia de reunirse para el servicio religioso. Quiero decir, para no alargarme más, porque yo lo he vivido, que es muy fácil darte cuenta de que te falta algo, pero no llegar a descubrir o no querer ver qué es lo que te falta. ¿Y sabes por qué? Porque buscamos en todas partes. Yo he buscado en todas partes. Yo sí buscaba. Es algo, no es algo que hace tu mente, es algo que hace tu alma. Está buscando el camino de vuelta a casa. Y entonces buscas en todas partes, menos en la iglesia. Mi percepción era que yo en la iglesia ya había estado. Había estado desde que nací hasta más o menos los 16 años. Y no me había aportado mucho. Me faltaba formación, me faltaba práctica espiritual, me faltaba oración, me faltaba un buen guía, me faltaron muchas cosas. Esa primera vez que estuve en la iglesia, que fue mi infancia y mi adolescencia, me faltaron muchas cosas que ahora sí he encontrado y que no es culpa de nadie. No es culpa de nadie, porque yo, igual que he buscado en otros sitios, podía haber buscado aquí. Yo podía haber pensado, como pienso ahora, esta fue la religión de mi familia durante siglos, algo tendría. Esta fue la religión de mis padres, de mis abuelos. ¿Por qué nunca me he preocupado por conocerla realmente a fondo? Aunque sea al principio a nivel intelectual, que es un poco como empecé. Quiero entender qué había aquí que yo no veo y que yo no entiendo. Claro que mucha gente también ve en la iglesia, solo piensan en la iglesia y piensan en las cruzadas, en la Inquisición, en todos los escándalos de abusos que ha habido en el siglo XX, pero la iglesia es más grande que la gente que la forma. La gente que la forma somos personas. Y tú no vas a la iglesia por las personas. Tú no vas a misa por el cura. Y es verdad que es importante encontrar un buen cura, sobre todo si eres nuevo y estás empezando y todavía no entiendes bien las cosas, necesitas encontrar un buen guía. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir, pues este cura no me gusta, el papa no me gusta, entonces no voy. Porque tú no vas por eso, tú vas por el Señor, vas por tu salvación y vas, en el caso de la Eucaristía, pues si es una misa de difuntos o la vas a ofrecer por alguien, vas por esas personas y por su salvación. No vas por el cura, no vas por las personas. La iglesia es más grande que eso y Jesús lo dice en la Biblia, dice, los poderes del infierno nunca van a poder destruir esta iglesia. Y de hecho a veces se dice un poco en tono de broma, pero con todo lo que se ha hecho mal dentro de la iglesia, que se han hecho muchas cosas mal y ha habido mucha gente que parecían que eran infiltrados o algo así, y aún así continúa, sobrevive, por algo será. Pero en mi experiencia, eso que me faltaba y que he buscado en muchos otros sitios, sí me lo ha dado la religión, sí me lo ha dado en concreto la Iglesia Católica. Pienso, y insisto, no es una crítica y no pretendo ofender a nadie, porque hablo por mí misma también. Me estoy hablando a mí yo del pasado.
porque yo he estado ahí, yo he dicho, creo en Dios, pero no en la iglesia, soy espiritual, pero no religiosa. He dicho también, llámalo universo, llámalo energía, llámalo como quieras, al final nos referimos todos a lo mismo. Yo he dicho todo eso, lo he dicho, está ahí públicamente, pero es precisamente porque aquello que te falta no lo ves o no lo quieres, no quieres reconocer dónde está. No quieres, o porque ya has estado, o porque tienes prejuicios, por 1000 motivos. Yo cada vez que mi madre me regalaba un objeto religioso, y eran muchos, o sea, tengo la casa llena de cosas que me ha regalado, yo no quería, o sea, yo no le decía que no, pero pensaba, ¿por qué me regalas esto? Me acuerdo una vez que nos regaló 2 rosarios fosforescentes, de esos que se iluminan en la oscuridad, y nos dijo, para que puedas rezar por la noche sin tener que encender la luz. Y yo riéndome por dentro pensando, pero si no rezo por el día, voy a rezar por la noche, no rezo con luz, voy a rezar a oscura, pero ¿qué me estás contando? O sea, y pensaba, es que no me conoce y sabe que a mí esto no. Pero es verdad que todo lo que me regaló, todo lo guardé. Y muchas veces tuve los rosarios en la mano pensando, ¿los tiro o no los tiro? De esto que haces limpieza general en casa y vas tirando todo lo que no estás usando. Y los tenía en la mano, los tiro y había algo. Yo nunca pude tirarlos. Ni eso, ni las estampitas, los cuadros los tenía puestos, el crucifijo lo tenía puesto. Y qué risa, qué risa en el momento, pero oye, algo había. Cuento eso para que sepáis que yo he estado ahí, que yo tampoco quería verlo, no quería creer, yo no quería que la respuesta estuviese en la iglesia, era como por ahí ya he pasado, eso no me gusta, no sé, me parecía carca, si quieres, pero que le deis un voto de confianza, que si sientes que te falta ese algo, que ser espiritual pero no religioso. De hecho, pienso, si alguien necesita, como yo necesitaba en su día, necesita recalcar, yo sí soy espiritual, yo sí creo en Dios, pero la iglesia no, ¿qué necesidad tienes de decir pero la iglesia no? O sea, no estás en plena paz respetando la opción de cada uno, por decir, sino que estás recalcando que pero esto no. Bueno, pues párate y piensa, ¿por qué esto no? ¿Por qué esto no? Eso es lo que yo en algún momento me planteé. ¿Por qué esto no? Entonces, si hemos sido capaces de buscar por aquí, por allá, de picotear, de probar cosas, filosofías, prácticas, diferentes historias, si hemos sido capaces de darle una oportunidad a todo eso que al final no ha funcionado, porque una de las cosas que yo notaba era que encontraba algo y por un tiempo parecía que me iba bien y yo estaba feliz y en paz, y al cabo de un tiempo, no, me falta algo. Entonces siempre vas como buscando lo siguiente, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Hasta que llegué aquí y encontré gente que verdaderamente estaba en paz y no estaban siempre buscando lo siguiente. No, ya habían llegado. Como yo he llegado, y espero que tú también llegues. Que Dios os bendiga.